El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una gran alegría, mis queridos hermanos, compartir en este domingo la celebración de la Eucaristía. Eucaristía que es acción de gracias al Señor por Jesucristo, en quien tenemos vida. Y vamos a compartir la palabra del Señor de este domingo. Me voy a centrar sobre todo en el Evangelio que nos habla de sanación. El Evangelio de hoy nos habla de la sanación, primero de la suegra de Simón y luego la sanación de muchos otros enfermos y hasta endemoniados de la ciudad, a quienes Jesús curó, a quienes Jesús sanó. Sin duda que el ministerio de Jesús fue un ministerio para anunciar a todos los hombres la buena nueva del reino de Dios. Un reino de Dios que trae vida, que trae salud, que trae libertad, que trae esperanza. Un reino que hace todo eso porque es el reino del amor, porque es el reino de Dios, porque es el reino de la vida. Es como que el Evangelio nos está mostrando que Jesús de la palabra pasa a la acción. Jesús estaba en la sinagoga dando la palabra, anunciando la palabra. Pero sale de la sinagoga y va a la casa de uno de sus discípulos y parece que esa palabra ahora se vuelve una acción sanadora, una acción para dar vida. Y pienso esto, mis hermanos, que nosotros tenemos allí un desafío muy importante y es escuchar esta palabra, creer esta palabra, recibir esta palabra y dejar que esta palabra nos sane. Y que así como esta palabra nos sane, nosotros también vayamos a sanar a otros, a dar vida a otros. Es decir, que nosotros también de la palabra pasemos a la acción como Jesús. No nos podemos quedar en ser creyentes solamente que escuchan, que aprenden, pero que no hacen. Tal vez el mundo hoy en día nos
critica a nosotros porque no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Y qué tenemos que hacer como Jesús? Sanar a los enfermos, servir a los necesitados, ir al encuentro del otro que sufre. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar al que me ofendió. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar al caído. ¿Qué tenemos que hacer? Poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica esta palabra del Señor. Y hay 3 verbos que quiero destacar de Jesús para sanar a la suegra de Pedro. Dice que se acercó, la tocó y la levantó. 3 verbos importantes para hoy meditarlos y ponerlos en práctica: acercarnos, tocar y levantar. Es una manera de poner en práctica la palabra de Dios. Acercarnos. El evangelio acerca los corazones. El evangelio nos une a los unos con los otros. Y este es Jesús, que nos mostró no a un Dios lejano, no a un Dios tomando distancia de nosotros, o tomando distancia de los enfermos, o tomando distancia de los pecadores, sino un Dios que se acerca al pecador, se acerca al enfermo, se acerca al necesitado. Acercarnos es un verbo para este día de hoy. El evangelio es ser cercanos y no lejanos. Jesús luego la tocó, y es esa proximidad, y por eso tenemos que orar para que pase pronto esta pandemia, porque es que esto no es querido por Dios. Dios quiere que estemos cercanos, que nos podamos sentir y tocar los unos a los otros, esa proximidad con el otro, con el hermano. Y tercero, dice que levantó a esta mujer, la tocó en su enfermedad, le quitó esa fiebre, le quitó ese mal y la levantó. Pues hoy necesitamos eso: acercarnos, tocar al hermano y levantarlo cuando está caído. Yo lo invito a que usted hoy le diga al Señor: Señor, te necesito, acércate a mí, ven a mí, Jesús, tócame Señor, que no he podido perdonar o que no me siento perdonado. Tócame. Y el Señor te va a tocar y me va a tocar y nos va a levantar, como lo hizo con la suegra de Pedro. Y esta mujer se levantó, se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Es una manera de enseñarnos el evangelio, que Jesús espera que una vez nosotros somos sanados por Él, nos pongamos a servir a los demás, a servir a Dios y a servir al prójimo, como lo hizo esta bella mujer. Se puso allí a servirles. Pero ahí no paró todo. Al anochecer de aquel día le traen a Jesús todos los enfermos y hasta los endemoniados. Qué cosa más rara. Y la población entera se agolpó a la puerta de la ciudad, no de la casa, sino ese lugar de la puerta que se llamaba así, de la puerta de la ciudad. Y justo allí donde está esta multitud de personas, Jesús cura una vez más a muchos enfermos, expulsa muchos demonios y sana a todas estas personas. Fíjense cómo Jesús sanó en el lugar privado, que es la casa, en el lugar familiar, a una casa, la suegra de Pedro, allá en el lugar privado, en el lugar familiar. Fíjense ahora cómo sana a una multitud en un lugar público, donde están toda clase de personas. Porque Jesús es para todos, porque el amor de Dios es para todos, porque el reino de Dios es para todos, porque el Señor no hace distinciones de unos y de otros, porque el Señor, tanto en lo público como en lo privado, como en lo familiar, como en lo externo, quiere sanarnos a todos, quiere darnos vida a todos. Y segunda parte es sobre la oración. Es sobre la oración, porque nos dice que al otro día, de madrugada, muy temprano, Jesús se levantó y se fue a un lugar descampado y se puso a orar.
Qué bonito esto del Evangelio, que nos enseña cómo era un día en la vida de Jesús. Jesús se levantaba muy temprano, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Tal vez eso será como las 4 de la mañana, puede ser 4:30. Él ya estaba de pie y su primera actividad era orar. Muy temprano en la mañana Jesús se iba a orar y vivía ese encuentro con Dios allá. ¿Cómo empiezas tú un día? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo lo empiezas? ¿Lleno de afán? ¿Lleno de preocupaciones? ¿Empiezas ya con pensamientos negativos? ¿O empiezas hablando con el amado y recibiendo el amor del amado y sintiéndote amado y recibiendo la fuerza y el poder de Dios? Comienza así. Tomemos de este domingo esa enseñanza. Un día en la vida de Jesús empieza con oración. Que el tuyo y el mío también empiece con oración. Luego de esto, fíjense que ya todo el mundo busca a Jesús, porque la gente busca donde hay oración. La gente busca y necesita mucha oración, y por eso ahora vamos a orar al final de la Eucaristía por todos ustedes. ¿Y qué hizo Jesús? Vámonos a otras partes a predicar también allá, y allá se fue a predicar por sinagogas de toda Galilea. O sea, Jesús, ¿cómo es un día en la vida de Jesús? Muy de madrugada se levanta a orar primero. Después se va a predicar la palabra. Y después, ¿qué hace? Sana a los enfermos. Se va a hacer la visita de familia, a compartir en familia, y allá sana a la familia. Y después se va a la calle, a la ciudad, y allá en lo público sana a los enfermos. Y ahí se fue el día. Ahí se fue el día. Oración, predicación y acción, diríamos. Oración, predicación y acción. O póngalo así: oración, predicación y sanación. Eso era un día en la vida de Jesús, y eso tiene que ser en la vida nuestra. Que haya oración, que haya palabra de Dios y que haya acción, porque este mundo está necesitando acción. Que hagamos algo por los demás, que le cambiemos la vida a alguien, que le hagamos mejor la vida a alguien, que le curemos su enfermedad, que le sanemos su dolencia, que le consolemos en su sufrimiento o su dolor, que le acompañemos en su prueba. Este mundo está necesitando esa acción misericordiosa, esa acción de amor que nos muestra Jesús en el Evangelio de hoy. Qué riqueza la de este Evangelio, este domingo de hoy. Pues dejémonos tocar por Jesús, por su palabra, dejémonos sanar por Él, que este domingo sea un domingo de sanación, y que esta semana podamos vivir una semana distinta, a madrugar esta semana, a levantarnos un poquito temprano para orar. Para los que dicen: es que no me queda tiempo para orar. Si no nos queda tiempo para orar, no vamos a tener tiempo para nada entonces, porque la oración es la tarea más importante de un ser humano en la tierra. Primero orar, madrugar, leer la palabra, llenarnos de Dios y salir con toda la fuerza de Dios a hacer el bien en la familia, en la casa, con los amigos, con los hermanos. Ojalá a sanar a alguien y hacer el bien para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Démosle gracias al Señor por esta palabra.